¿Y si estuvieras atrapado dentro de tu propio cuerpo? Incapaz de moverte, hablar o parpadear, pero escuchando y sintiendo todo lo que te rodea. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Martin Pistorius. A los 12 años entró en coma y le diagnosticaron un estado vegetativo. Pero lo que nadie sabía era que él estaba totalmente consciente durante la mayor parte de ese tiempo. ¿Qué escuchó? ¿Qué sintió? ¿Y qué reveló cuando finalmente pudo comunicarse? Esta historia va a sorprenderte y cambiar la forma en que ves la conciencia humana. La infancia de Martin Pistorius era completamente normal. Un niño saludable, curioso y lleno de energía. Pero todo comenzó a cambiar cuando tenía solo 12 años. Los primeros signos fueron sutiles: cansancio excesivo, dificultades para hablar y una sensación extraña de debilidad. En cuestión de meses, su cuerpo comenzó a fallar. Dejó de caminar, perdió la capacidad de comer solo y, por último, su voz desapareció por completo. Los médicos estaban perplejos. Se realizaron varios exámenes, pero no había un diagnóstico claro. Finalmente llegaron a la conclusión: Martin sufría de meningitis criptocócica y tuberculosis cerebral. La noticia fue devastadora para su familia. La enfermedad se extendió rápidamente y los médicos dieron un pronóstico fatal. Martin nunca más despertaría. Su cerebro había sido gravemente afectado y permanecería en un estado vegetativo para siempre. Sin esperanza de recuperación, se aconsejó a la familia que lo llevara a casa y lo cuidara hasta que su cuerpo dejara de funcionar. Los médicos pensaban que no duraría mucho tiempo. Pero la vida de Martin no terminó allí. Pasaron los años. Seguía inmóvil, sin reacción aparente. Pero algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Algo que nadie jamás imaginó. El tiempo pasó. 1 año, 2 años, 5 años, y Martin seguía allí, inmóvil, siendo cuidado como un paciente en estado vegetativo. Pero había algo que nadie sabía. Él estaba consciente. Alrededor de los 16 años, Martin empezó a despertar dentro de su propia mente. Al principio fueron momentos de lucidez breves, después, periodos cada vez más largos de conciencia, hasta que un día se dio cuenta de que estaba completamente despierto. Y fue entonces cuando comenzó su peor pesadilla. Martin estaba atrapado dentro de su propio cuerpo, incapaz de moverse, hablar o siquiera parpadear. Veía, escuchaba y comprendía todo a su alrededor, pero nadie sabía que él estaba allí. Imagina cómo sería vivir de esta forma, atrapado, aislado, ignorado. Escuchaba a las enfermeras hablando como si él fuera un objeto. Escuchaba a su familia discutir sobre su futuro. Escuchaba todos los días el mismo programa infantil en la televisión. Pero lo peor fue cuando escuchó a su propia madre decir, desesperada, «Espero que mueras». Esas palabras lo destruyeron. No porque no entendiera lo que su madre sentía, sino porque él quería gritarle, «Estoy aquí, te escucho». Durante años, Martin trató de encontrar una manera de comunicarse, pero su cuerpo no respondía. Ningún músculo, ningún sonido, ningún movimiento era posible. Vivió así por casi 10 años. Pero, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Comenzó a observar el mundo que lo rodeaba de una manera diferente. Creó un universo dentro de su mente para no volverse loco. Memoraba cosas, intentaba predecir lo que sucedería al día siguiente. Se obligaban a encontrar sentido en una realidad en la que él era invisible para todos. Hasta que un día, algo diferente sucedió. Alguien se dio cuenta de que Martin estaba allí. Por casi 10 años, Martin estuvo completamente atrapado en sí mismo. Su conciencia gritaba por ayuda, pero nadie escuchaba. Hasta que un día, algo cambió. Una de las cuidadoras de Martin comenzó a notar pequeñas reacciones. Se dio cuenta de que, en ciertos momentos,
Sus ojos parecían seguir los movimientos de las personas. Era sutil, casi imperceptible, pero ella sentía que había algo allí. Decidió insistir para que su familia lo llevara a un especialista. Muchos aún no creían que pudiera estar consciente, pero ella no desistió. Fue entonces cuando, a los 26 años, Martin fue sometido a una nueva evaluación neurológica. Esta vez, los médicos hicieron pruebas diferentes. Le pidieron que identificara objetos solo con los ojos, y por primera vez, Martin pudo responder. Fue un shock. Después de tantos años siendo tratado como alguien inexistente, finalmente se dieron cuenta de que él estaba allí. La noticia devastó a su familia. El sentimiento de culpa los golpeó con fuerza. Durante todo ese tiempo, él escuchó todo. Sintió cada palabra, cada momento de desesperación, cada gesto de indiferencia. Pero ahora, algo estaba por cambiar. Por primera vez, Martin tenía una oportunidad de regresar al mundo. Cuando los médicos finalmente se dieron cuenta de que Martin estaba consciente, comenzó un nuevo desafío. ¿Cómo ayudarlo a comunicarse nuevamente? El proceso fue largo y difícil. Tuvo que reaprenderlo todo. Al principio, sus únicos medios de interacción eran movimientos sutiles con los ojos. Luego, llegaron los intentos de expresar palabras usando una computadora especial. Y entonces habló. Después de más de una década de silencio, Martin Pistorius pudo compartir lo que vivió durante todo ese tiempo. Sus revelaciones fueron impactantes. Contó cómo, durante años, escuchó cada conversación a su alrededor, cómo sintió miedo, tristeza y soledad. Pero también reveló algo sorprendente: cómo logró mantener su cordura. Mientras estuvo atrapado en su cuerpo, creó una especie de mundo interno. Observaba a las personas y trataba de predecir lo que harían a continuación. Creaba historias, revivía recuerdos e incluso inventaba realidades alternativas para soportar el peso del aislamiento. Pero la mayor revelación vino cuando habló sobre el momento más difícil, el día en que escuchó a su propia madre decir que preferiría que él muriera. Esta confesión devastó a su familia. Su madre, llena de arrepentimiento, le pidió perdón en varias ocasiones. Y, sorprendentemente, Martin no guardaba rencor. Entendía la desesperación de ella. Sabía lo difícil que había sido para todos. Con el tiempo, recuperó parte de sus movimientos, aprendió a comunicarse con un sintetizador de voz y hasta logró reconstruir su vida. Pero lo más increíble de todo fue que, a pesar de todo, Martin no solo sobrevivió, sino que superó. La historia de Martin Pistorius no es solo una historia de sufrimiento, sino de resiliencia, esperanza y superación. Después de años atrapado en su propio cuerpo, logró reconstruir su vida. Aprendió a comunicarse mediante un computador, estudió tecnología e incluso se convirtió en un experto en informática. Pero su mayor logro no fue solo regresar al mundo, sino compartir su historia con el mundo. Martin escribió un libro titulado Ghost Boy, Chico Fantasma, donde narra su experiencia de años viviendo en silencio. El libro se convirtió en un bestseller e inspiró a miles de personas en todo el mundo. Hoy, Martin está casado y lleva una vida que, en su momento, parecía imposible. Da conferencias, ayudas a otras personas con discapacidades y demuestra que, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay esperanza. Su historia cambió la forma en que el mundo ve a los pacientes en estado vegetativo. Inspiró nuevas investigaciones médicas y planteó una pregunta crucial: ¿cuántas personas están atrapadas en sus cuerpos, como Martin estuvo? Su viaje nos deja una gran lección. Nunca debemos subestimar la fuerza del espíritu humano. Si Martin Pistorius
Logró superar 12 años de silencio absoluto. ¿Qué nos impide superar nuestros propios desafíos?